Eh, el mundo de las heridas es hasta podría decir que podría ser una especialidad aparte, ¿no? Tiene un gran ámbito de acción y actualmente tiene bastante, digamos, presencia, tiene preponderancia porque principalmente la diabetes, que se ha convertido en una patología endémica, plantea retos en la curación, en el manejo, en el tratamiento de heridas, ¿no? Crónicas principalmente. Pero también todo el ámbito de las heridas agudas ha sufrido cambios, ha sufrido también algunas innovaciones por la tecnología que se emplea, ¿no? Así que vamos a empezar con una definición de tantas. En la mañana les decía a sus compañeros que la información que yo les doy es algo básico. Ustedes solamente usen de pauta lo que les presento para que tengan a bien obtener la mayor información que les sea posible. Ustedes tienen mayor acceso a esa información desde sus lugares, ¿no? Al alcance de un clic, como se dice. Así que lo que les doy solamente es una especie de base o pauta, pero ustedes deben profundizar. Las heridas se definen de manera general como cualquier daño que sufre la piel, los tejidos subyacentes o los órganos como resultado de un trauma físico, químico o biológico. También es toda solución de continuidad en la cubierta cutánea en la que con frecuencia se produce una simultánea o diferida pérdida de sustancias por la acción de diversos agentes como, ya vamos a verlos luego, pues el calor, frío, herida, armas de fuego, armas blancas. Estos traumatismos pueden extenderse a los tejidos y órganos subyacentes. Hay otras definiciones donde también hablan de lo mismo: la pérdida de continuidad de la piel, daño de tejidos corporales, ¿no? Que implica ruptura de la piel. Recuerden que esta es una cubierta que nos protege del resto del entorno. Recuerden que en la piel y en el exterior siempre hay patógenos, hay microbios, hay hongos. De alguna manera, nuestro sistema inmune hace que esos patógenos estén ahí en el exterior y de repente en contacto nuestro, pero no nos causan enfermedad, porque tenemos un sistema inmune competente. El rato que bajan estas defensas, puede entrar una micosis, puede entrar una infección, se puede desencadenar un absceso, puede haber una vía de entrada, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, digamos, especial en estos pacientes, entre comillas, que tienen comorbilidades que condicionan una baja de sus defensas, ¿no? Diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ni qué decir pues el VIH, las enfermedades autoinmunes, ¿no? El mecanismo que suscita las heridas es múltiple. Yo les estoy dando algunos, ¿no? Mecanismos como la fricción, percusión, la compresión, tracción, acción combinada, ¿no? Una mezcla de cualquiera de estos. Hay otra clasificación en la que también habla sobre, según la anatomía patológica, y hay escoriación, heridas punzantes, cortantes, contusas, heridas por proyectiles, heridas venenosas por mordedura y hasta por asta de toro, que incluso en lugares donde se practica es una cátedra, ¿no? La clasificación según la etiología, según la morfología, ¿no? Tienen distintos enfoques. El modo y patrón de la lesión son el medio, dice, ¿no?
el meollo, perdón. Las heridas agudas suelen seguir a un trauma o inflamación y por lo general sanan en un lapso de 6 semanas. Es como un criterio, un estándar, un rango obligado, ¿no? 6 semanas, menos de 6 agudas, más de 6 crónicas. Las heridas crónicas tienen características y asociaciones patológicas que impiden o retrasan la curación. Este es el reto, ¿no? Y eso a veces constituye un problema porque son de enfoque multidisciplinario, no solamente lo puede curar el cirujano, tiene que intervenir la nutricionista, el endocrinólogo, el deportólogo, tienen que intervenir otros agentes, otros actores. Y si no hay un mecanismo que, de engranaje a ese equipo, pues hay fracaso. Es lo que está ocurriendo actualmente en el hospital de repente porque no tenemos unidad de pie diabético. Y los pacientes con pie diabético están ahí amontonándose en emergencia sin alguien que se responsabilice. Porque hasta que ese pie no tenga que ser amputado, no lo va a ver el traumatólogo. Hasta que ese pie condicione una alteración en el medio interno por ser diabético, solamente lo va a ver el endocrinólogo. Pero ¿quién cura las heridas? O el médico internista, que es el lugar donde está hospitalizado medicina interna. Tiene que hacerse cargo de eso. Entonces ahí hay ese vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un protocolo, ¿no? Y es el cirujano que tendría que ir a curar las heridas hasta que esté estable, hasta que ya no haya un foco dérmico ahí infeccioso y esté listo para ser amputado. Traumatología lo amputa y lo regresa a medicina, porque ellos no ven más que la herida, la amputación, ¿no? Es complejo, pero como le digo, ofrece retos en el manejo de estos pacientes porque tienen múltiples asociaciones patológicas, comorbilidades que impiden o retrasan la curación. Y esto significa mayor tiempo de hospitalización, mayor costo por hospitalización, mayor costo para el hospital, ¿no? Una serie de cosas. Estos pacientes impedidos también de ir a trabajar. Según la contaminación, esto lo van a ver muy frecuentemente en sala de operaciones. En nuestro reporte operatorio en la parte alta, bueno, en la parte inicial, ya se está colocando, ¿no? Hace ya buen tiempo este tipo de clasificación, ¿no? Limpia, limpia contaminada y sucia. Las características de esto, según la operación que intervenimos, son, ya clasificadas, ¿no? Si entramos a una peritonitis con perforación de víscera hueca, encontramos un fecalito, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sucia, ¿no? Pero si encontramos un apéndice flemonoso o congestivo, ¿qué va a hacer? Limpia, contaminada. Mientras no haya de repente una perforación que implique una salida, puede ser limpia contaminada. Si hay una escasa secreción después de repente de la sección del apéndice, una secreción controlada, como dice. Vamos a ver eso en la siguiente, donde, por ejemplo, las limpias, ¿no? Es una incisión de tejido, no inflamado, ¿no? Son estas operaciones que generalmente son electivas, pacientes preparados, ¿no? Se emplea, dice, un sistema cerrado de drenaje, ¿no?
Puede ser como ejemplo ahí una mastectomía o una herniorrafia. Esa es una herida limpia, ¿no? No hay contaminación, no hay quiebres en la técnica séptica, no hay ingreso a los tractos, ¿no? Orofaringio, traqueal, gastrointestinal, no se ingresa a esos tractos, ¿no? Luego viene la limpia contaminada, donde ahí sí podemos ver la colecistectomía, por ejemplo, o la resección electiva de un pulmón. Miren ahí los factores o los criterios que hacen que sea limpia contaminada, pero hay un quiebre menor en la técnica séptica, un quiebre menor controlado. Y si es contaminada, ya aquí hay, digamos, hay un cierre, un rompimiento mayor de las técnicas de técnicas asépticas. Acá ya hay un descontrol, ya no puede controlarse o es grande digamos, la secreción que se puede evidenciar a través de una perforación o a través de una colección incluso de pus. Ya es sucia cuando empezamos a obtener presencia de pus, presencia de fecalitos, donde hay una perforación de cualquier tracto, como el orofaringio, traqueobronquial, gastrointestinal, etc., cuando hay un trauma penetrante de mayor de 4 horas, ¿no? Y ahí podemos ver algunos ejemplos de qué intervenciones son, ¿no? Esta es la clasificación que actualmente estamos usando en sala de operaciones. Bien, entonces las heridas agudas, empezamos con las agudas, luego pasamos a las crónicas, pero las heridas agudas usualmente tienen un mecanismo fácilmente identificable de lesión con integridad cutánea interrumpida, ¿no? Típicamente debido a alguna forma de trauma. La interrupción traumática de la piel puede resultar de mecanismos, como ya hemos visto, penetrantes, romos, ¿no? De una variedad de tamaño, profundidad y ubicaciones. Estas heridas son una forma controlada de herida aguda que se crea en el ambiente del quirófano, ¿no? Las heridas quirúrgicas. Estas se clasifican según el grado de carga bacteriana o la contaminación de la herida quirúrgica y se utilizan para predecir el riesgo de infección. La anterior clasificación que vimos, limpia, contaminada, sirve para esto, ¿no? Para predecir el riesgo de infección de la herida quirúrgica y que puede afectar la curación de la herida. En este momento tenemos pacientes que han reingresado después de dárseles el alta por infección de sitio quirúrgico, por colección de abscesos, porque no se cuidaron bien o por una serie de factores que ustedes deben estudiar o que deben más o menos, cuando ven que un paciente regresa porque la herida se le ha infectado, algo ha pasado. Después de habérsele dado el alta, no ha tenido cuidados el paciente o nosotros no le hemos enseñado cómo manejar. Y ahí hay una situación que podemos mejorar, ¿no? Es evidente que eso, bueno, es susceptible de ser investigado. Lamentablemente, les digo, ustedes pueden ser factores, digamos, facilitadores de esto. Durante las visitas, durante la hospitalización, nosotros tenemos un error. No codificamos la infección de sitio operatorio como un diagnóstico más que tiene el paciente de egreso. Cuando el paciente está hospitalizado y se suscita la infección de sitio quirúrgico dentro del periodo de hospitalización, nosotros cometemos ese error, no registramos, no hacemos evidente. Por eso si alguien de ustedes quiere hacer un estudio sobre la infección de sitio quirúrgico, va a tener grandes problemas porque no va a encontrar la información, digamos, real. Tal vez entonces sea momento de hacer un trabajo prospectivo, ¿no? Y ahí sí se preocuparía de que poner el diagnóstico cada vez que se presenta. Pero miren, están ahí en la evaluación diaria la evidencia de si está o no infectada esa herida.
luego de la operación. Y habrán visto en la práctica de hoy, incluso en la visita, varios casos de infección de sitio quirúrgico, ¿no? Vamos a seguir. Y pasamos a las heridas crónicas. Estas pueden desarrollarse a partir de lesiones cutáneas traumáticas o quirúrgicas agudas o resultado de la ruptura de la piel previamente intacta. Los pacientes con deterioro de la sensación de dolor, ¿quiénes son? Son justo los diabéticos, ¿no? Son vulnerables a lesiones repetitivas, agudas y crónicas. En algunos pacientes con esta neuropatía sensorial, la lesión puede pasar inadvertida, sí, pasa varios días inadvertida. Entonces, si el área lesionada no es inspeccionada rutinariamente, de repente se le pasa por alto al mismo paciente. Estos son los pacientes diabéticos, ¿no? Ellos deberían estar siempre atentos, siempre examinando. Solo que no ocurre eso frecuentemente o no en todos. Aunque no hay un marco de tiempo específico que distinga claramente una herida aguda de la crónica, bueno, nuevamente les digo que más o menos el rango que nos hemos puesto son de 6 semanas, ¿no? Las heridas crónicas se asocian generalmente a debilitaciones fisiológicas que retardan la curación de la herida. También eso ya lo estamos repitiendo. Y estos son los principales pasos en el manejo de una herida. Una buena historia clínica, ¿no? Perdón. Una buena historia clínica. Esto es importantísimo para ver qué ha habido asociado o también si hay heridas o lesiones neurovasculares, musculoesqueléticas. Tienen que hacer una buena historia también para ver sus límites, hasta dónde pueden tener o hasta dónde pueden manejar. Una herida compleja puede manejarse en un puesto de salud alejado del centro. No sé, hay necesidad de referir al paciente. Necesita un manejo multidisciplinario. Miren, son varios factores, son unas decisiones que tienen que tomar pronto, ¿no? La preparación de la herida puede ser que necesite hasta vacunas, ¿no? Antitetánica, no sé, profilaxis con antibióticos también, procurar la analgesia previa, también anestesia, preparando al paciente, una exploración limpia, prepararse para debilitar tejido necrótico. Hay tejido desvitalizado, tenemos que removerlo. Lo preparamos para una cura quirúrgica en sala de operaciones, lo podemos hacer en su cama, lo podemos hacer en un centro de salud opuesto. Todos esos factores cuentan. La edad del paciente, imagínense también, ¿no? Tratamiento definitivo, va a ser cierre postergado, va a ser en primera intención, en segunda intención, le vamos a dejar drenes. El tratamiento definitivo va a ser en un centro de mayor complejidad. Vamos a hacer un control de daños nada más. Hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Como se dan cuenta. Así que, bueno, vamos. Y el debilitamiento, que es una estrategia, una técnica que tenemos que tener en cuenta siempre en estas heridas, ¿no? ¿Cómo la vamos a hacer? Quirúrgica, mecánica, autolítica, enzimática, biológica, para que tengan en cuenta, ¿no? La quirúrgica y mecánica generalmente la hacemos en las heridas agudas, ¿no? El debilitamiento quirúrgico y mecánico son de uso general en las heridas agudas, mientras que en las crónicas, la autolítica, la enzimática, la biológica, y ya van a estudiar seguramente qué significa todos esas formas de debilitamiento, se usan en las crónicas, pues, generalmente. ¿Ya? Ahorita estaba hablando del cierre primario, secundario, ¿no? Esto es, pues, que es el cierre en primera intención o cierre primario. Se refiere a una herida que cuando se cierra mecánicamente por aproximación de los bordes de la herida, cicatriza sin complicaciones en el primer caso.
es lo que van a aprender a hacer seguramente en emergencia, ¿no? Dar puntos. Y no necesariamente en heridas limpias, ¿no? Si ustedes tienen una buena técnica de hacerse un buen lavado y de repente heridas de la cara, preferentemente deben, así estén contaminadas, deben tratar de cerrarlas, ¿no? Yo he visto muy pocas veces que han dejado una herida abierta en cara, por más que esté más de 6, 8 horas de repente expuesta, ¿no? Hay partes del cuerpo que sí tenemos que respetar y tratar de darle, digamos, de concluir el proceso o cerrando en primera intención, a pesar de que la academia o la parte, digamos, médica dice que no. El cierre secundario o por segunda intención se produce cuando se deja abierta una herida para que cure por formación de tejido de granulación y la herida sola se llena y se cierra. Lógicamente, también aquí hay zonas del cuerpo que sí permiten eso, ¿no? Las heridas que son candidatas para el cierre secundario se incluyen aquellas con significativa pérdida de tejido que impide la aproximación libre y sin tensión de los bordes. Esto también, en donde hay bordes desvitalizados, ulceraciones y cavidades de abscesos, ¿no? No se deben cerrar, deben dejarse abiertas. ¿Y cuál es el cierre de tercera intención? Es el retraso en el cierre de una herida después de un periodo de tiempo, en donde luego de ese tiempo se hace un curetaje, se pone cruenta la herida y finalmente se cierra. En general dice, se aplica el cierre terciario a las heridas que están muy contaminadas, como las contaminadas por suelo, estiércol o heces, ¿no? Hay mucha gente que en su folclore, y ustedes van a tener que de repente lidiar con eso, porque en el Perú hay mucho folclore, y donde vayan a una zona rural van a encontrar distintas expresiones de cómo curar una herida. Y está ponerle tomate, ponerle una carne, ponerle en algunos casos estiércol, querosene, petróleo, papa, ponen de todo. Y peor, o sea, algunas hierbas, ¿no? A veces es difícil ir en contra de esa idiosincrasia, ¿no? Que hay en las ciudades, en los pueblos. Pero tienen que saber lidiar con eso también. Hablando de cicatrización, ¿no? Bueno, estas fases de cicatrización, la hemostasia, que son en los 5 a 10 minutos primarios, ¿no? Hay todos unos cambios internos fisiológicos que ocurren después de que se lesiona la piel, ¿no? Los vasos pequeños dentro de la herida se contraen, y esto para proporcionar una medida de hemostasia, ¿no? Uno propiamente controla el sangrado. Luego ahí hay agregado de plaquetas que desencadenan toda esta cascada de la coagulación, se liberan los factores de crecimiento, citoquinas que son importantes para la iniciación de la cicatrización. Bueno, ahí tienen para ver eso. Luego de esta fase viene la fase de inflamación que dura de 1 a 3 días. Es variable, ¿no? No les voy a preguntar cuántos días dura la fase de inflamación, ¿no? Seguramente que va a venir un caso clínico al respecto. Pero estas fases en algunas bibliografías varían, ¿no? En esta lo que sí hay que tener en cuenta que son leucocitos mononucleares los que se acumulan, se transforman en macrófagos, aumenta la secreción de vimentina, esta es una proteína que participa en la cicatrización. Esta quimiotaxis produce migración, concentración de leucocitos, polimorfos nucleares, etc. Tienen todo un desarrollo de procesos biológicos, ¿no? En la fase de inflamación. Esto en las heridas crónicas
La progresión normal de la cicatrización generalmente se detiene en esta etapa inflamatoria. La presencia de tejido necrótico, material extraño y bacterias resulta en la producción anormal de metaloproteasas, ¿no?, que alteran el equilibrio de inflamación y perjudican la función de las citoquinas. La fase de proliferación, que va de 4 a 10 días, ¿no? Aquí ya es importante el término granulación y epitelización, que son distintos. En esta parte de la granulación ya es la parte final de esta fase, requiere nutrientes que son llevados por los capilares, por eso los que tienen heridas tienen que ser bien alimentados. Y estábamos viendo ahorita en la visita, ¿no?, los posoperados, ¿por qué no tienen una herida rica en proteínas, hiperproteica? Vimos a un paciente que tenía 7, 8 días hospitalizado con dieta hipograsa, medio extraño, ¿no? Y eso lo veían asistente, interno, residente, por 7 días indicaba. Y yo no sabía si lo querían poner a dieta porque el pata no era tan gordo, ¿no? Pero no se entiende. Si vemos que esta fase necesita aporte de nutrientes y especialmente proteínas, ¿no?, bueno, pues hay que brindarle la nutrición que corresponda, ¿no? Este proceso de granulación puede haberse afectado aún más por la presencia del biofilm, que son esas células que se van a ocupar en el borde de la base de la herida, ¿no? Esta es una matriz producida por bacterias y que se unen irreversiblemente a la base de la herida, promoviendo inflamación y deterioran la epitelización, demoran esta fase de cicatrización y demoran el proceso de epitelización. ¿Cuándo se da epitelización? Ya cuando está cubriéndose la piel, el epitelio, ¿no? Acá depende mucho de la proliferación y migración de células epiteliales desde los bordes de la herida, desde los bordes de la herida. Van a ver una foto muy característica. Acá tiene que ver el factor de crecimiento y el factor de crecimiento transformante. Todas estas son proteínas, ¿no? Hay un proceso de angiogénesis también, ¿no?, estipulada por el factor de necrosis tumoral, etc. Miren este esquema donde se ve de unas 6 horas lo que hay, ¿no? Luego en 2 días cómo cambia, ¿no?, cómo ya se forma la costra, ¿no?, y cómo ya van cambiando y cómo migran los elementos formes, los celulares, y van llenando la herida hasta 7 a 10 días después. Una imagen grande, y lo que pueden ver, miren, cómo desde el borde de la herida, crece el epitelio. Este es epitelio, esta es herida granulada. Pero ya este es el proceso de epitelización. Siempre crece desde el borde de la herida sana. Si no hay esto sano, como ocurre en los diabéticos, hipertiroideos, o que tengan un cofactor o una comorbilidad, demora este proceso. Viene la fase de remodelación, que incluso puede demorar, miren, hasta un año, meses, o un año. Una característica de esta fase es la fibroplasia. Aquí ya hay una proliferación de fibroblastos y por eso ven a veces las cicatrices queloides, ¿no?, como cordones duros. Ese es el recuerdo, eso es una cicatriz, ¿ya? Aquí el colágeno que se deposita al principio es más delgado y está orientado paralelo a la piel, ¿no? Con el paso del tiempo este se reabsorbe y se deposita un colágeno más fuerte y organizado a través de esas líneas de 3. Entonces, miren, una cicatriz, aproximadamente el 80% de la fuerza original del tejido sano,
se obtiene después de 6 semanas después de la cirugía. 80% nomás, pero nunca llegamos a recuperarla toda. Una herida, una cicatriz ya es, digamos, un recuerdo y esa parte va a quedar algo debilitada. Bien. Bueno, ahí habla sobre qué tiempo más, ¿no? La piel puede tener un aspecto normal, ¿no? 180 días en algunos casos. Los tejidos lentamente continúan haciéndose más fuertes, pero nunca pueden alcanzar el 100% de su fuerza anterior. Aunque pareciera que los callos o las cicatrices fueran más duras, pero no lo son, ¿eh? La calidad de la curación que se logra también depende de la gravedad del traumatismo en los tejidos y la presencia de factores que puedan retrasar la cicatrización. Ya nos estamos cansando de repetir esto, ¿no? Bien, esta herida, miren, seguro que también ustedes la han visto, en los que han sufrido heridas, seguramente, ¿no? Es característico esto, ¿no? Es la repigmentación de las heridas, ya este tejido epitelizó, estaba como el anterior, ¿no? Se cubre totalmente la herida de epitelio, pero el epitelio es pálido, como ven al fondo, ¿no? Y de pronto ya la luz solar, digamos el exterior, estimula a esto, ¿no? Una repigmentación. Y esto ocurre cuando los melanocitos migran de los satélites epidérmicos a través del lecho de la herida. El color de la piel en una herida durada es, no sé qué más dice, es difícil de predecir, dice, ¿no? La exposición a la radiación ultravioleta sí puede aumentar la coloración, por eso una recomendación para todos los que tienen heridas, no las pongan al sol, porque les puede quedar una cicatriz bien oscura, más oscura que su color. Y eso es una recomendación general, ¿no? Para todos. Bien, ¿cómo hacemos la preparación del lecho de la herida para hacer una buena curación, ¿no? Aquí hay 4 componentes para preparar el lecho de la herida que abordan diferentes alteraciones patológicas subyacentes a estas heridas. Se llama time, ¿no? Una es el tejido no viable, tener en cuenta eso, para debilitarlo, removerlo, en las formas que ya hemos visto, ¿no? Mecánica, quirúrgica, autolítica, enzimática, etc. Tener en cuenta el grado de infección o inflamación. ¿Cómo se ha hecho la herida? Se ha hecho con alguna sustancia muy contaminada. Hay algunos delincuentes que primero entierran su arma blanca en meses para producir el daño, para que tenga todavía hasta una muerte lenta, ¿no? O producir mayor daño. La humedad es importante, si hay un desequilibrio en la humedad. Y el borde de la herida que no mejora o está debilitado por algún motivo. Si tenemos en cuenta todos estos, digamos, factores, podemos tener un enfoque, digamos, exitoso hacia la pronta recuperación de una herida. Y entonces, ahí ya lo que les digo, ¿no? Podemos gestionar el exudado, el tejido desvitalizado, la carga bacteriana, ¿no? Y lo que todos podemos lograr con este algoritmo, ¿no? El time. Aquí, aunque no se ve, pero lo van a poder ver en la presentación, ¿no? Las consideraciones quirúrgicas, ¿no? Porque estos son los factores que afectan la cicatrización de heridas quirúrgicas. Aquí en el A están las consideraciones quirúrgicas, en el B las consideraciones anestésicas, y estos de acá son los factores relacionados con el paciente. Por ejemplo, revisemos esto. En el paciente, diabetes, fumar, si es o no fumador. Recuerden que el cigarro es un inflamador crónico, siempre. Luego, una pobre nutrición, el alcoholismo, otro inflamador crónico.
falla renal crónica. Por eso los pacientes renales susceptibles de heridas que de larga data no les curan. Obesidad, edad avanzada, condición física pobre, medicación, o sea, los pacientes medicados también son venidos a menos. Radioterapia o quimioterapia previa, ¿no? Miren todos esos factores dependientes. En esto revisen bien los factores del anestesiólogo, las consideraciones del cirujano, ¿no? Para preparar la piel, para preparar el sitio, el lecho, la calidad de la sutura, etcétera. Hay muchos factores que también toman en cuenta el cirujano, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Este programa es, digamos, interesante, ¿ya? Vamos a revisarlo. Bien, ¿cómo clasificamos las heridas crónicas, no? Hay úlceras por presión, úlceras vasculares, úlceras neurotróficas, como el pie diabético, y úlceras iatrogénicas, ¿correcto? Para la valoración de una lesión, miren todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo está el fondo, dónde está localizado, qué exudado tiene, tamaño, edema, infección, bordes, en qué fase se encuentra. Y este es un problema, pues, como les digo ahora, de moda. Las heridas crónicas las sufren millones de personas en todo el mundo. Estos pacientes llegan mes a mes con dolor, disminución de la calidad de vida, están cansados, ¿no? Están pidiendo permisos para no trabajar, por no trabajar no pueden. Llevan tratamientos prolongados y esto aumenta el consumo de medicamentos. Las úlceras por presión, como las heridas que producen, le tienen estos distintos nombres, ¿no? Lo van a encontrar en úlcera de decúbito, escara de decúbito, llaga de decúbito, etcétera, ¿no? Pero al final son úlceras por presión. Y estas posiciones, probona, supina, lateral, sentado, que mucho tiempo están en apoyo, pues sufren. Estos puntos de apoyo son los que sufren los talones, la región sacra, los hombros, la cabeza. Ese grado de postración es el que produce, pues, estas heridas o estas úlceras por presión. Y esta es una lesión localizada causada principalmente por presión no controlada y prolongada que determina un daño en el tejido subyacente. Este daño o presión principalmente por su propio peso, por gravedad. Y hay otra fuerza, la fuerza cizalla. La fuerza cizalla, luego van a ver un esquema en donde ya lo van a entender, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la etiología, la piel, el tejido adiposo y el músculo sufren una interrupción de la circulación local, provocando algo de isquemia, que significa menos oxígeno, menos nutrientes, desechos metabólicos, etc. Esta isquemia condiciona la muerte celular y puede aparecer la úlcera o la escara, que es tejido necrótico. La prominencia ósea del cuerpo, o sea, el sacro, el talón, ¿no? Las caderas, en la espalda, pues producen esta fuerza cizalla, fricción, presión. Esta triada condiciona, pues, esa interrupción de la circulación y todo lo que ven aquí, este círculo. Miren las escaras, miren, este es escara, ¿no? Todo esto que saca es tejido necrótico, hay que sacarlo. Debajo puede haber hasta hueso, ¿no? Ya saben que la clasificación Wagner es así. Las úlceras de decúbito, donde intervienen estas fuerzas y estos factores, ¿no? Cizallamiento, fricción, humedad y movilidad, tienen que ver con la nutrición, el nivel de conciencia, la circulación periférica, si hay o no infección, la obesidad o caquexia, etc. Miren, esta es la fuerza de cizalla. ¿Han visto, no? Y ustedes deben haberlo experimentado de repente, en algún momento, cuando están
sentados mucho tiempo en la cama, en una posición en la que de repente sienten que se les está adormeciendo ciertas partes del cuerpo. Este fenómeno te produce minúsculas hemorragias, minúsculas áreas de necrosis. El doctor a la siguiente clase ya está esperando. Ya termino entonces. Sí, por favor. Doctor, disculpe, no sé si sería factible que pudiéramos continuar con la clase de manera virtual. Lo que pasa es que en el horario que nos han mandado, solamente para cirugía le han dado 1 hora, lo cual para todo lo que necesitamos saber no sería conveniente. No hay problema, entonces la podemos suspender ahorita. ¿Cuántos me faltan? No sé, creo que... 25. Sí, mejor doctor. ¿Tú la tienes? Ya, está bien, está bien. Ok. Ya nos dio al inicio. Muy bien, delegada, así se resuelve.